Entonces ahí saludar a los que están viendo el video. Bueno, espero que hoy hace ratillo he estado teniendo problemas con la electricidad. Parece que va y viene y si tengo problemas con la electricidad, casi siempre tengo problemas con lo que sería el internet. Entonces ahí por cualquier cosa, ahí que me disculpen al respecto. Voy a agregar de una vez la zona Wi-Fi por aquello de que me desconecte, entonces que se conecte al teléfono, ¿verdad? Bueno, para hoy, entonces vamos a ir viendo algunas cosas, como para ir recordando. Entonces, acá, con respecto al cronograma, bueno, ya realizaron el examen corto 4, que era la parte de capacitancia y, eh, no, esta era resistencia y corriente directa. Entonces, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vieron, compañeros? Derek. Lo vi bien, pero eh, algunas, algunas no sé por qué las fallé, porque no he habilitado las respuestas. Pero lo Ok. vi bien. Sí, la respuesta se las voy a habilitar en el momento en que la coordinación me dé el visto bueno, ¿verdad? Por aquello de que alguien haya tenido problemas con el examen corto, entonces tienen varios días para que avisen. Bueno, la otra semana, finales de la otra semana, tenemos el examen corto 5 y tenemos lo que es la entrega del proyecto. Entonces, para que se acuerden un poco de eso. Semana 12, recuerden que es la semana de descanso virtual. Entonces, ahí para que descansemos un poco de estar tanto las 24 horas en la computadora. Entonces, por lo menos en la parte de física, ahí vamos a tener eso en cuenta. Ok, entonces, básicamente vamos a continuar un poco donde quedamos la clase pasada. Ambos me parece que sí estuvieron en la clase pasada. Sí, Entonces, profe. Sí, profe. sí. Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que habíamos visto anteriormente. Movimiento circular. ¿Verdad? Que una fuerza magnética siempre genera un movimiento circular en lo que serían las partículas cargadas. Entonces, porque esa fuerza actúa como una fuerza centrípeta. Entonces, de esa manera, habíamos encontrado entonces que la fuerza magnética, ¿verdad? Como el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, entonces el objeto va a empezar a lo que vamos a tener es una aceleración centrípeta, ¿verdad? Y la suma de fuerzas, o como la fuerza magnética es la única fuerza presente, entonces suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y de ahí, entonces podemos encontrar cosas como por ejemplo la frecuencia, etcétera, ¿verdad? La frecuencia angular, la frecuencia, el periodo en alguno de los problemas, en alguno de los casos estos de las partículas. Ok, habíamos hecho este ejercicio del magnetrón. Les había hablado también de los espectrómetros de masas, o no les hablé al respecto.
que son aplicaciones. Derek o Esteban. Sinceramente no recuerdo. Recuerdo que al final de la clase comenzamos en algo de los microondas y le dijimos que ya nos había explicado eso con anterioridad. No Ok. recuerdo exactamente eso, no lo recuerdo. Bueno, entonces, no, básicamente, si seguimos el mismo principio, digamos que esto sí lo hablé digamos, en el video de la mañana. ¿Qué pasa si usted tiene un pergamino o tiene cualquier cosa con 3000 años de antigüedad? ¿Se han escuchado hablar de la técnica de carbono 14? La datación, que detectan como que es radiactivo y es constante y con eso pueden averiguar la antigüedad. Correcto. Entonces, pero sí saben cómo funciona esa técnica. No es como que es un isótopo demasiado estable, entonces lo que hacen es como medir la cantidad de carbono 14 en el papel para ver qué tan antiguo es o algo así. Ya. No. En realidad es que el carbono 12 es el que es sumamente estable. El carbono 14 es un radioisótopo que es menos estable. ¿Ok? Entonces, si usted quiere medir la cantidad digamos, de años, usted lo que ve es lo que se ha desintegrado el carbono 14. Existe una proporción de estos dos elementos que se ha encontrado. Entonces, como este radioisótopo, como este es un radioisótopo, es un isótopo inestable, entonces básicamente va decayendo con el tiempo. Entonces, si uno sigue esa relación, puede ver entonces esa proporción y de acuerdo con esa proporción, uno ya sabe cuántos años, con más o menos, creo que son 50 o 100 años, ¿verdad? Puede saber la antigüedad de las cosas. O sea, no es totalmente preciso. No podría saberlo usted, digamos, 3 meses atrás o una cosa así, pero sí se puede saber con un periodo de aproximadamente 50, 100 años. Que ya para 3000 años ya ese es una incertidumbre aceptable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría usted medir esa proporción? ¿Qué se les ocurre a ustedes para poder medir la cantidad de carbonos 12 y la cantidad de carbonos 14 que hayan en una muestra? No sé, Esteban. Profe, bueno, estaría bateando la verdad, pero creo que el carbono es un elemento que a veces conduce electricidad, entonces tal vez se le pueda aplicar como en algún campo magnético, de alguna forma se mide la presencia. Más o menos. Recuerden que ambos son átomos de carbono. O sea, químicamente son muy similares. Prácticamente iguales. Y el asunto es que ambos están, digamos, presentes en la muestra. Entonces, si uno hace, por ejemplo, ver resistividades o ver diferentes cosas, es un poco diferente, es un poco difícil. Porque siempre vamos a tener
átomos de ambos elementos. Y se comportan prácticamente igual. ¿Qué les parece si pulverizamos ese pedacito de muestra y le hacemos polvo? Polvo casi de átomos. O sea, la muestra serían nada más partículas individuales. ¿Ok? Que básicamente esa es la forma en que funcionan los espectrómetros de masa. Entonces son partículas individuales. ¿Ok? Ionizamos esas. O sea, le metemos tanto al carbono 14 como al carbono 12, le metemos un electrón de más. ¿Ok? Entonces ya las partículas están cargadas y ya tenemos una carga eléctrica igual para ambos. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Entonces, una vez que ya tenemos la carga igual para ambos, los pasamos por una diferencia de potencial o aceleramos esas partículas para que tengan una velocidad final. Con esa velocidad, entonces los pasamos por una fuente de campo magnético constante. Esa fuente de campo magnético, entonces lo que va a hacer es que va a, ¿cómo es que se llama? Va a agarrar y van a tener entonces radios de curvatura diferentes. Pongo un detector aquí, pongo un detector aquí y entonces mido cuántas partículas tengo de carbono 12 y cuántas partículas tengo de carbono 14. Vean que la deflexión entre ambos va a ser diferente. ¿Por qué? Por la masa. El carbono 14 tiene más neutrones. Tiene 2 neutrones más, entonces es más pesado. Entonces, esa es una de las aplicaciones de esto. Entonces, como la masa es mayor, el campo magnético es igual, la velocidad es igual, la carga es igual, entonces van a tener diferentes radios de curvatura para cada una de las masas. Entonces, esa es una de las aplicaciones que podríamos tener en este caso con las partículas cargadas. ¿Está claro eso? Compañeros. En mi caso sí, profe. Sí. Bien. Ok, entonces, digamos, algo así es lo que yo quiero que ustedes hagan en el trabajo, ¿verdad? Que profundicen bastante y utilicemos los conceptos que hemos visto en física para poder explicar ese funcionamiento más allá de, ¿ok? Entonces, estas cosas, por ejemplo, no se pueden explicar, digamos, al público en general, porque hasta que usted no entienda bien el procedimiento o qué es lo que está pasando, entonces por eso muchos manuales no vienen tan específicos. Más que todo, los manuales ya, los del usuario no son tan específicos, pero sí los de, digamos, ya los ingenieros y otras cosas. Acá este problema se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Yo no les hablé la clase pasada, me parece que no nos dio tiempo. Habíamos llegado hasta la anterior. Yo les había hablado del movimiento helicoidal. Me parece que sí, profe. Sí, Un poco. ok. Bueno, entonces, acá nada más
para dejárselos de tarea, ¿verdad? La idea es que vean ustedes que como el campo magnético está dirigido en el eje X, entonces esta velocidad en X no va a afectar o no va a generar ninguna fuerza sobre la partícula. La única que generaría sería esta que es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, entonces, la velocidad en z, estos 2 por 10 a la 5 metros por segundo, es la responsable, junto con el campo magnético, de que el objeto dé vueltas. Pero en el eje X, vean que el objeto se va a ir desplazando. Entonces, por eso van a utilizar la velocidad en el eje X. ¿Ok? Para ver ese desplazamiento que tiene. Ok, entonces, bueno, aquí le preguntan cuál es la distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. O sea, ¿cuánta distancia hay de esta vuelta a esta vuelta? ¿Cuál es esta distancia X? Esa es la parte 2. Entonces, para esa distancia van a utilizar esta velocidad, que es una velocidad constante, y van a sacar el tiempo que tarda en dar una vuelta para poder encontrar esa distancia. Entonces, al igual que como se hacían proyectiles, cada eje va a ser independiente. Entonces, ahí se los dejo para que lo trabajen. Ok. Entonces, vamos acá. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tenemos corrientes? ¿Qué era la corriente eléctrica? Cantidad de carga por segundo. ¿Qué cantidad de carga que pasa por un espacio determinado en una unidad de tiempo? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un diferencial de X. Por lo tanto, yo puedo decir que el diferencial de fuerza sería la cantidad de carga que tengo en una velocidad, ¿verdad? Cruz el campo magnético. Que esto era lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ahí estamos claros? Pero vean ahora que la velocidad a la que se mueve todas esas cargas va a ser esta velocidad de deriva. O sea, va a ser la longitud que recorran las partículas en un determinado tiempo. ¿Me siguen? Entonces la velocidad la voy a ver como la longitud por unidad de tiempo. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, este diferencial de tiempo se lo voy a poner a la carga. Digamos, esto es como para no irme a lo que a lo que dice el libro, ¿verdad? Que lo que dice el libro es eso otro, sino simplificarlo e ir por otro camino. ¿Y qué pasa si yo divido la carga entre el tiempo? ¿Qué me da? Corriente. Corriente. Entonces, el diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente que esté pasando por ahí por la longitud que tenga esta parte donde pasa corriente, o sea, la corriente que pasa por un pedazo de cable, ese sería mi DDL, cruz
el campo magnético. Sí. Compañeros. ¿Y, profe? Sí. Derek. Yo que dije eso. Ok. Entonces, básicamente así podemos obtener la fuerza magnética sobre algún alambre. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, hoy le subí varios documentos, le subí este de aplicaciones de la fuerza magnética. Tiene 3 problemitas. Entonces, como para que lo podamos desarrollar. Ok, ahora les explico, ahorita les explico alguno de ellos. Pero antes quería ver la teoría. Dentro de la teoría, explicarles qué es el momento dipolar magnético y para qué se usa y cuál es el par de torsión y fuerzas sobre espiras cerradas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una espira, por ejemplo esta cuadrada que tengo acá en la parte C, obsérvenla bien. Vean que ahí voy a tener entonces una corriente que viene en esta dirección. Una corriente que va en esta dirección, una corriente que va en esta dirección y esta va a terminar en esta dirección. Entonces tengo una corriente girando en esa espira. ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético uniforme tirado hacia arriba? Entonces, para poder encontrar la fuerza magnética, vean que yo voy a desplazar los dedos en la dirección en la que se mueve la corriente. ¿Ok? Esta es la punta de los dedos, indica la dirección. Cerramos la mano hacia el campo magnético. Entonces, ¿hacia dónde queda el dedo gordo? Hacia afuera. Hacia afuera. Y si lo hacemos aquí, tiramos la mano. ¿Ok? La cerramos hacia arriba. ¿Y hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia afuera. Hacia afuera. Y así sucesivamente. La fuerza que se va a aplicar en cada uno de estos casos va a estar dada como la corriente por la longitud. Vamos a decir que esto tiene una longitud A. Entonces sería I por la longitud por el campo magnético. Este también va a tener, si este tiene una longitud B, entonces sería, ¿cuál sería la fuerza magnética? I por B por el campo magnético. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿cuánto Profe, me da? ¿Sí? me imagino que acá la corriente es la que dice para dónde agarra la fuerza en los ejes, imagino. Correcto. Ok. El Después el, DDL nosotros lo vamos a guiar según la corriente. Este va a ser mi DDL. ¿Ok? Entonces, acá en este caso, ¿cuál es la fuerza total sobre la espira?
Pero Cero. La fuerza neta sobre una espira cerrada, cuando el campo magnético es uniforme, siempre va a ser cero. Vamos a ver, si tengo aquí un triángulo, ¿hacia dónde sería la fuerza magnética? Este tendría una fuerza en esta dirección. Perpendicular a sus lados. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la fuerza total? ¿Cuál sería cero? Aquí en el eje X se cancela y en el eje Y se van a cancelar. Esta se suma con esta y se cancela con esta. Entonces, igual, cualquier espira cerrada siempre va a tener una fuerza igual a cero. Esto es cuando el campo magnético pase, por decirlo así, por toda la espira. O sea, Correcto. como la espira como en un plano y el campo magnético perpendicular a ese plano. Correcto. Bueno, en realidad no importa cómo sea el campo magnético. Siempre la fuerza Sí, ya vi. neta. Sí, ya vi. ¿Ah? Sí, ya vi. Siempre la fuerza neta va a ser igual a cero. ¿Ok? En una espira cerrada, cuando el campo magnético es uniforme. Porque si aquí el campo magnético es diferente aquí, entonces la fuerza neta ya no va a ser cero. Ahora vamos a lo siguiente. En este caso, vean que la corriente va para allá y el campo magnético va para arriba. Entonces la fuerza magnética va hacia adentro, hacia el eje X positivo. Mientras que en este caso, la fuerza va hacia el eje X negativo. ¿Y qué va a pasar con estos otros dos longitudes? Como el campo y donde se están moviendo los electrones son paralelos, no hay fuerza. Excelente. Veo que están entendiendo bien este tema. Pero acá, ¿qué les parece si yo le pongo acá, digamos, un eje? Si tengo una fuerza para allá, vean que con respecto a ese eje voy a tener una distancia hacia arriba. Y con respecto a este eje voy a tener una distancia hacia abajo. ¿Cierto? Que sería un eje de rotación. Entonces recuerden que el torque es igual a ¿quién? A la distancia que hay desde el eje de rotación, que en ese caso es desde el centro, hasta el punto donde se aplica la fuerza. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Entonces vean que aquí voy a tener un torque que va a hacer que este gire en ese sentido. O sea, el torque va a ir dirigido hacia el eje Y positivo por la fuerza de arriba. ¿Y qué va a pasar con la fuerza de abajo? forma un par de torsión con la de arriba, ¿no? Lo mismo, ¿Ah? pero lo mismo. Forma un par de torsión Ok. con la otra fuerza de arriba. ¿Y cómo serían esos dos pares de torsión? Se toma la magnitud de una fuerza y se multiplica o sea, como por la distancia que es desde la fuerza hasta el centro de la figura o del área que se está analizando. Correcto. Entonces, ambos pares de torsión vean que van en la misma dirección. Entonces, eso va a hacer que esto empiece a girar. Esto es, por ejemplo, con lo que sucede en los alternadores de los carros. Hacen que el objeto empiece a girar.
Entonces, si queremos calcular cada uno de sus torques, vea que el torque va a ser, si esto de aquí a aquí, bueno, entonces el torque del de arriba va a ser R por la fuerza. Si esto yo digo que mide A, habíamos dicho que la fuerza sería A, bueno, la corriente, ¿verdad? Por la longitud, por el campo magnético. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿y el torque del de abajo cuánto sería? Sería lo mismo, ¿no? Sería igual, o sea, sería 2 veces eso. Entonces, voy a decir que todo este lado mide B. Entonces, 2R es igual a B. Por lo tanto, el torque total sería B por I por A por el campo magnético. ¿Me siguen con eso? Compañeros. Sí, profe. Sí. Profe, ¿no debería ser B medios? No, porque es por 2. El torque que genera la parte de arriba y el torque que genera la parte de abajo. Ah, ok, ok, listo. Sí. Sí, sí, es que creo que tenía una confusión, pero sí, sí, sí lo entendí. Ok, excelente. ¿Y quién es A multiplicado por B? El área. En este caso, el área. Entonces sería multiplicar el área por la corriente por el campo magnético. Ese sería el torque. ¿Ok? El área nosotros la vamos a seguir de la siguiente manera. Como va siguiendo en esta dirección, entonces el área, ¿qué dirección toma? Si va siguiendo en ese, si la corriente se va moviendo en esa dirección, entonces El sí. área tomaría la misma, ¿Ah? el área tomaría la misma dirección que la corriente, ¿no? No, el área, acuérdense que siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, sigan con la mano derecha la dirección de esa corriente, dándole vueltas Y sería hacia afuera, a la hacia donde izquierda. apunta su dedo gordo, hacia ahí es el área. Como ven, entonces el dedo gordo apunta hacia ahí y ustedes van cerrando la mano en la dirección que lleva la corriente. Esta es una tercera forma de aplicar la ley de la mano derecha. Entonces así ustedes logran ubicar la dirección del área, porque puede ser para allá o puede ser para allá. Entonces, para tener esa claro, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces el torque sería el área de la espira multiplicado por la corriente por el campo magnético. Y este vector que se forma entre el área
Y la corriente, entre el vectorario y la corriente, se conoce como el momento dipolar magnético. ¿Está claro? Entonces, el torque lo vamos a encontrar como el momento dipolar magnético, producto cruz el campo magnético. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y si queremos encontrar la energía potencial en el giro del momento dipolar magnético, lo que hacemos es agarrar menos el producto punto de esos dos vectores. Entonces el torque sería el producto cruz y la energía potencial, el negativo del producto punto. Y el momento dipolar magnético se define entonces como la corriente por el vectorario. Y así ya lo pueden calcular para cualquier cosa. ¿Está claro eso? Compañeros. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el torque para esta parte C? ¿Cuánto es el torque total? Vea que el momento dipolar Debería ser. va para arriba. Entonces el torque es cero. Ahí está en equilibrio rotacional y en equilibrio traslacional. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, acá una bobina, bobina significa que tenemos un cable que está amarrado o que está girando sobre su propio eje. Entonces, lo que vamos a hacer es el producto cruz entre la corriente y el momento dipolar, y eso lo vamos a multiplicar entonces por el número de vueltas que tenga. Y de esa manera encontramos entonces el torque ya para un bobinado. O lo que se conoce también con el nombre de solenoide. ¿Está claro? Sí, profe. Compañeros. Sí. Ok. Voy a dejar entonces, por el momento, voy a dejar de lado esto de fuentes de campo magnético. Y vamos a hacer entonces algunos ejercicios de fuerzas magnéticas. Fuentes de campo magnético es el tema que corresponde ver en este caso, ahorita, ¿verdad? En esta semana. Ok, entonces nos preguntan la fuerza neta sobre la espira con corriente cuyo plano es perpendicular a un campo magnético. O sea, el campo magnético aquí está entrando o saliendo. Estaría entrando. O sería entrando. ¿Seguros? Acuérdense en la flecha. Ah, no, sí, sí, sí. Fuera de la pantalla. Excelente. Fuera de la pantalla. Así, decirlo. Entonces, lo que estamos viendo es la punta de la flecha, significa que viene hacia afuera de la pantalla. Dice entonces, cuyo plano es perpendicular a un campo magnético uniforme. Un campo magnético uniforme de cero. No sé. Puesto que se engancha. Bueno.
La fuerza neta sobre una espira con corriente cuyo plano perpendicular a un campo magnético uniforme siempre es cero, que era lo que les estaba diciendo. Puesto que se cancelan las contribuciones de la fuerza neta que vienen de lados opuestos de la espira. Sin embargo, si el campo varía en magnitud de un lado a otro lado, entonces puede generarse una fuerza neta. Por lo tanto, vamos a considerar una espira cuadrada con lados A localizada de manera que un lado se encuentre en X igual a B, o sea, este lado está en X igual a B, en el plano XY. O sea, este otro, ¿dónde va a estar? Este otro lado, ¿dónde está? Ubicado. ¿Qué punto sería ese? Ese sería el punto B más A. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, a este yo le puedo dar un valor. No sé, pongámosle un valor C. ¿Y este entonces qué valor está aquí? C más A. C más A. Entonces, la magnitud varía de acuerdo con X. Entonces, este es el valor del campo magnético. Entonces, esto está dirigido en la dirección K. Ok, en la dirección Z positivo. Entonces nos dice que si la corriente circula en sentido antihorario, o sea, va en contra de las manecillas del reloj, esto es el momento dipolar magnético de la espira, es a lo largo del eje Z. Entonces encuentre una expresión para la fuerza neta sobre la espira. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Compañeros. ¿Qué se les ocurriría a ustedes para encontrar la fuerza neta sobre toda la espira en este ejercicio? Tal vez calcular como Ajá, una fuerza resultante en cada lado. correcto. Entonces vamos a numerar los lados. A este yo le voy a llamar el lado 1, a este el lado 2, este va a ser el lado 3 y este va a ser el lado 4. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, vamos a encontrar la fuerza para el lado 1. La fuerza es igual a la suma de las corrientes por el diferencial de longitud cruz el campo magnético. Entonces, esto lo voy a tomar siempre. ¿Ok? Esa es la fórmula base de a dónde vamos a partir. ¿Qué pasa en el lado 1? Aquí. Para este lado, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale? Está en el mismo valor de X.
Ajá, X siempre va a valer lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos para el campo magnético? ¿Cuánto vale el campo magnético ahí? Sería B sub 0. Vamos a ver. Como X tiene el mismo valor a lo largo de toda esta franja, entonces B va a ser igual a 0. Porque aquí X vale B. ¿Me siguen? Sí, Sí, ahí se equivocó. Porque dice, dice mal la fracción. se hizo la resta y quitó nada más el paréntesis. Pero es 0 por B sub 0 da 0. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? En ese lado, De 0. 0. Vamos ahora para el punto 2 o para la segunda parte. En este caso. Entonces tenemos que la fuerza magnética, bueno, el campo magnético vean que varía a lo largo del eje X. Ahora, ¿cuánto sería mi diferencial de longitud si yo voy en este sentido? Hacia allá. Entonces el d de L es igual a ¿quién? De X. Correcto. Entonces aquí yo sé que el d de L es igual a un d de X. En I. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la integral de la corriente por el d de L, o sea, d de X en I, cruz, voy a hacer la pequeñita, el campo magnético, o sea, B0, eso es una cruz por aquello. B0 ay, voy a hacerlo aquí. Cruz. B0 por 1 menos X entre B en la dirección K. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da I cruz K? ¿Cuánto da I cruz K? Daría J positivo. Digo, ¿Seguro? J negativo, perdón. Es que me J equivoqué de mano. negativo. Entonces yo sé que eso me da en la dirección menos J. Y ahora, ¿de a dónde tengo cable? ¿O de a dónde tengo corriente? Para este cable 2. Desde B hasta B más A. Excelente. ¿No habían llevado este curso ustedes antes? Creo que lo están entendiendo bastante bien. No, la primera vez. Esteban, Sí, profe, igual la primera vez. la primera vez. Ok. De hecho, creo que Esteban es compañero carrera, si no me equivoco. Ajá.
Ah, en serio, no me he dado cuenta yo. Usted es de física, ¿no? Madre, sí. Sí, entonces somos compañeros de carrera. Ah, buenísimo. No me he dado cuenta. Ah, son de ingeniería física los dos. Sí, profe. Está bueno, está bueno. Sí, porque esto siempre se les hace un mundo encontrar esas cosas. Entonces veo que ustedes lo están agarrando básicamente a la primera. Entonces esto va a ser igual a la corriente por el campo magnético, el B sub 0, por el d de x, que el d de x entonces va a quedar como x, ¿verdad? Al integrar, quedaríamos como x menos x al cuadrado entre 2b, evaluado de a hasta b más a. ¿Cómo van viendo el tema? Profe, ahí lo que hizo fue repartir el d de x en todo el paréntesis y después Correcto, integró. correcto. Acuérdense que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. ¿Ok? Entonces estoy aplicando esta propiedad. Esto me da un matemático y me asesina, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que se llama? Pero lo estoy poniendo así para, ¿cómo es que se llama? De como estoy escribiendo con el mouse, entonces simplificar un poco la expresión. Entonces, ahí me va a quedar eso y es simplemente cuestión de evaluarlo. ¿Qué va a pasar en la parte 3? Al igual que la parte 1. Casi igual. Porque ahora, ¿cuánto vale X? Más a, sí, sí, ya vi. Entonces va a ser B más A entre B. Entonces el campo magnético va a ser B0 por 1 menos B más A entre B. Que para hacerlos más simple, ese 1, yo prefiero convertirlo a este otro 1, B entre B, para tener el mismo denominador, ¿cierto? Compañeros. Sí, también funciona separando la fracción de la derecha en b sobre b más a sobre b. Sí. Entonces ahí se me va esto con esto. Entonces me va a quedar menos B. Sí, eso es como para verlo de la mejor forma, ¿verdad? La forma más fácil o más rápida que uno lo vea, esa es la mejor. Entonces va a quedar menos B0 por A entre B. Ese es el campo magnético. Y como es un campo uniforme, entonces, ¿qué podríamos decir de la fuerza? Va a ser uniforme también, no ocupa integral. Excelente. Entonces va a quedar I por B0 por la longitud, ¿verdad? Que sería A por el A que tiene el campo magnético entre B. Sí.
que la fuerza es corriente por longitud, que esta longitud es A, y el B, que es B0 por A entre B. Entonces, A por A me va a quedar A cuadrado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Esto entonces va en la dirección K, o sea, el campo magnético no va saliendo, sino aquí va entrando. Por esa expresión que me están dando acá. ¿Ok? Entonces, si va en menos Z y el DDL va para arriba, entonces cuando hacemos DDL cruz Z, ¿en qué dirección me da? Tiro los dedos hacia arriba y los cierro hacia adentro. ¿Hacia dónde da el dedo gordo? Hacer menos X. Excelente. Entonces esto va en menos I. ¿Cómo van viendo el ejercicio? Está interesante, profe. Bastante bien. Ok. Ese una vez que lo puse en un examen fue una zona completa. Entonces, vamos acá. Ya hicimos la parte 3 y vamos con la parte 4. Entonces, vean que aquí el DDL yo lo voy a poner en la dirección de la corriente. Entonces, ¿cuál sería el DDL aquí? Sería menos I. Correcto. Pero, ¿quién en menos I? Un DDX Un de X. en menos I. Excelente. Y si el campo magnético, vamos a ver, en términos generales dicen que el campo magnético sale. En realidad sale aquí y entra aquí. Pero como yo lo estoy tomando a partir de esta expresión, yo voy a decir que va hacia el eje Z positivo. Entonces, si el campo magnético va en K positivo, vamos a ver que para el 4 nos queda lo siguiente, que la fuerza es igual a la integral de la corriente por el DDL, que es un DDX en I, nada más voy a poner el DDX, cruz campo magnético. Entonces, si yo hago menos I cruz K, ¿en qué dirección me va a quedar? J. En J positivo, excelente. Entonces va a ser 1 menos X entre B. Y esto va a ir entonces en J positivo. ¿Y de dónde a dónde va? Vamos a ponerlo desde el más pequeño, desde el valor más pequeño en el eje hasta el valor más grande en el eje. ¿Ok? ¿Está claro eso? Profe, siempre se pone así, aunque la dirección sea contraria. Sí, porque en este caso, vean que esta dirección contraria, yo se la estoy aplicando al DDL. Si yo lo aplico de aquí hacia acá,
desde el punto B más A hasta B, o sea, si yo voy con los límites de integración aquí, entonces no se lo puedo poner al DDL. ¿Me siguen? Sí, profe. Porque si no estaría metiéndole dos negativos. ¿Ok? Yo le puedo meter el negativo, ya sea en los límites de integración o en el DDL. Pero si lo meto en los dos, serían dos negativos diferentes. Entonces, ¿cuál ven más efectivo? ¿Metérselos en los límites de integración o metérselo al DDL directamente? ¿Cuál les gusta más? ¿Ah? Yo lo haré, se lo pondría al DDL. Ah, ok. Sí, yo les digo que ambas cosas son equivalentes, pero no hagan las dos. ¿Ok? Y entonces sería nada más encontrar esa integral. Entonces eso sería I por B0 por... Ok. Y por B0 por X menos X al cuadrado entre B evaluado desde A hasta B más A. Eso en la dirección J. Esa sería la fuerza. ¿Ok? La última no es 2B. Ah, sí, aquí me falta un 2, entre 2. Entonces ven que estas dos se parecen mucho. Nada más que una es en menos J y la otra es en J. ¿Qué va a pasar al final? Con la fuerza de la parte superior con respecto a la fuerza de la parte inferior. Se cancelan y solo Sí, quedaría la fuerza del lado 3. excelente. Acá el torque, ¿verdad? Ahí. ¿Ah? Aquí no habría un torque, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se puede conseguir un torque. Como Pero el torque va a depender. Bueno, entonces aquí está. Igual, si ustedes quieren sacar el torque, ya el torque aquí no me va a servir, que el torque es igual a mu cruz B. Esto ya no me funciona. ¿Por qué? es variable el campo. Correcto. El campo magnético es variable. Eso se aplica solo cuando es constante el campo eléctrico, el magnético. Excelente. ¿Sí? Entonces, igual digamos, este generaría una fuerza hacia abajo y este generaría una fuerza hacia arriba. Entonces ahí tampoco tendría torque en ese sentido, ¿verdad? Pero este va a generar una fuerza hacia menos X y este no tiene fuerza. Entonces en realidad tampoco tendría torque porque, Solamente perdón, sería traslación, solo se movería a la izquierda. correcto. No tendría torque porque la distancia de un eje de rotación a la fuerza serían paralelos. Ujú.
¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante. Y aplica bastante de lo que tenemos que ver en esos temas. Sí. Aquí les dejo este otro para que, digamos, aquí está la solución, como para que lo estudien un poco. Aquí hay uno en el cual tienen que aplicar el torque, pero directamente, que ese también se los dejo. Y si quieren, podemos calcular esta fuerza. La fuerza sobre esta espira. Pero me imagino que ya están un poco cansados. Entonces, ¿qué les parece si vamos a un receso de 10 minutos y llegamos y empezamos con este ejercicio? ¿Está bien, profe? Ok. Entonces, vamos a pausar un poco. Bueno, entonces seguimos con la grabación. Vamos aquí entonces y veamos esta espira y vamos a encontrar entonces cuál es la fuerza que se estaría ejerciendo sobre esa espira. ¿Ok? Entonces, sea como sea la espira, vamos, no importa cómo sea el campo magnético o cómo sean o si hay o no hay campo magnético, yo lo que les recomiendo por simplicidad a la hora de encontrar los límites de integrar y por facilidad, digamos, para entender qué es lo que está pasando, lo mejor es que vamos a poner un diferencial de longitud en, digamos, si es circular, lo vamos a poner en el primer cuadrante. O sea, vamos a ponerlo siempre, el DDL, en una posición, este sería mi DDL, en una posición donde todas las cosas sean positivas. Así, aunque yo cambie mi ángulo acá, en esta sección, o en esta sección, o en esta sección del cuadrante, entonces vamos a encontrar las cosas más fácilmente. ¿Les parece? Entonces, ese DDL va a ser en realidad un DDS. Porque estamos hablando de un arco. ¿Y cuál es el diferencial del arco? Compañeros. Ernesto. No sé, profe. Derek. Sería RDS. Sí, el R por el diferencial de ángulo. Y vean que el ángulo yo lo puedo medir a partir del eje X. Este sería mi cita. Ok, aquí sería mi DDL. Entonces, si yo hago el producto cruz entre el campo magnético y la longitud, ¿qué dirección me daría ese producto cruz? Entonces, sigo con las manos esto, ¿verdad? Y la cierro en la dirección del campo magnético. O sea, la cierro hacia afuera. ¿Hacia dónde apunta su dedo gordo? Esteban. Sería perpendicular a la circunferencia. Correcto. Entonces, esta sería la dirección de la fuerza.
¿Está claro? Sí, pero Entonces vean que la fuerza va a tener componentes en X y en Y. Entonces yo voy a decir que mi diferencial de fuerza en X va a ser igual a ¿qué? O la fuerza en X va a ser igual a ¿qué? Cuando la integro. A la integral. Bueno. Para explicárselos así. El diferencial de fuerza en X va a ser igual a la corriente por el D de L, que sería R de zeta, ¿cierto? Por el campo magnético. ¿Me siguen? Compañeros. sí, profe. ¿Y cuál sería la componente en X aquí? Vea que este ángulo es el mismo ángulo de acá. Este sería el mismo sitio. Entonces, ¿cómo sacan Sería el coseno del ángulo. coseno del ángulo? Excelente. Entonces, por el coseno del ángulo. Ahora yo lo integro y ya no tengo el diferencial de fuerza, sino lo que tengo es la fuerza. ¿Ok? ¿Y cuál sería la fuerza en Y? Sería igual, pero se multiplica por seno. Excelente. ¿Ok? Y ahora, los límites de integral, ¿de dónde a dónde van? Desde cita sub 0 hasta cita. Desde zeta sub 0 Hasta cita. hasta zeta. ¿A cuál cita? ¿Cuál sería cita? Márquemelo ahí porque no lo entiendo. No sería desde 0 hasta 2pi. De 0 a 2pi. Veamos. Nos dicen acá, la espira está parcialmente inmersa en una región donde existe un campo magnético constante B0. Entonces, digamos que de esta raya para abajo, el campo magnético es B0. De esa raya para arriba, el campo magnético es 0. Entonces no sería 2pi menos cita sub 0. ¿Por qué 2pi menos zeta sub 0? Podría ser también pi medios menos zeta sub 0. Es que vea, Bueno, sí, es que di la vuelta hacia el otro lado. se vea que lo estamos midiendo el ángulo a partir del eje X. Si yo digo que es 2pi menos zeta sub 0, entonces estoy hablando de este punto. Pi medios. Entonces, sí quedaría como dijo el compañero. Pi medios más cita sub Pi 0. medios menos sub zeta sub 0. Pi medios menos zeta sub 0. Bueno, creo yo. Este No sería sería entonces, ok, este punto de aquí es pi medios menos zeta sub 0. Eso es correcto.
¿Y ese punto de aquí cuál sería? Pi medios más cita sub 0. Excelente. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Desde pi medios más cita hasta pi medios menos cita. Excelente. Pi medios más cita sub 0. Porque empiezo aquí, doy toda la vuelta y termino acá. Hasta pi medios menos cita sub 0. En caso de que no estén totalmente seguros, lo pueden hacer también. ¿Qué les parece si saco la fuerza que hay desde 0 hasta aquí? Desde 0 hasta pi medios menos cita sub 0. ¿Ok? Entonces estoy sacando la fuerza de en este pedacito. ¿Me siguen? Compañeros, compañeros. Bueno, compañeros. Y ok, y ese le voy a sumar. Entonces, desde pi medios más cita sub 0 0. hasta, 0. no, 2pi. Bueno, igual hasta 0. Da lo mismo. Sí, sí, sí. De aquí hasta aquí. Ok. Entonces, les voy a dejar que ustedes hagan este para que lo encuentren ahí. Entonces, voy a borrar primero esta parte de acá. Y básicamente eso es lo que da. En el eje X, la fuerza neta es 0. Y en el eje Y, 2i RB sub 0 por el coseno de zeta. Al hacer esa integral. Nada más que aquí estoy aplicando, como aquí tengo una suma de ángulos, estoy aplicando las propiedades de suma de ángulos en seno y suma de ángulos en coseno. Más que todo como para simplificar bien la respuesta. Entonces, la integral, digamos, en el eje X va a ser la integral de coseno da seno. Evaluándolo me da esta expresión de acá. Y ya metiendo esos valores me da 0. La integral del seno da menos coseno. Que al aplicar las propiedades, eso me queda entonces 2 veces y 2 veces la corriente por el radio de la espira, por el campo magnético, por el coseno del ángulo, por el coseno de zeta sub 0. ¿Está claro? ¿Cómo lo van viendo? ¿Bien? Está Sí, claro. Derek. Bien, solamente que la última parte sería expandir un poco más para ver cómo yo voy a hacer. Y ya.
eso lo voy a hacer yo. Ah, ok. Con eso. Sí, ahí yo le subí este documento como para que trabajen un poco la parte algebraica. Ok. Aquí este de acá, digamos, lo complicado de estos problemas no es la parte algebraica. Bueno, a veces, pero casi nunca. Lo complicado es poder establecer esta función acá, qué es lo que tengo que integrar. Eso es lo complicado y ver los límites de integración. Igual les voy a dejar de tarea para que lo hagan con estos otros límites de integración para que vean que llegan a lo mismo. Es lo mismo, acuérdense que integrar pedazos, o sea, por ejemplo, ese pedazo y este otro pedazo, es lo mismo que integrarlos así. Otra cosa que también quería mostrarles en este ejercicio es el hecho siguiente. Vean aquí que si yo pongo la espira totalmente cerrada, la fuerza neta es 0. Pero vean aquí que aquí van a generar una fuerza en esta dirección, mientras que aquí voy a tener una fuerza en esta dirección. Y así para cada uno de los puntos. ¿Qué pasa por simetría? ¿Qué esperarían ustedes por cuestiones de simetría? Que Que en el eje X sea 0. Y en el eje Y, como tiene la parte de arriba, pues abajo tendríamos esa fuerza. correcto, esta parte de abajo va a ser la única que me va a generar campo magnético. Entonces, por eso me va a quedar negativa. ¿Ok? Ay, perdón. Ahí iba a cambiar de página y no sé por qué cerré eso. ¿Cómo van viendo entonces? La materia. Esa parte de magnetismo. Bien, profe. Bien. Ok. Ahí en lo personal, si ustedes ven, los temas que yo más les hablo son de aceleradores de partículas y cosas por el estilo. Realmente eso es lo que a mí más me apasiona. Lo que más me gusta. Entonces están, por ejemplo, sí, la parte de aceleración de partícula o obtención de energía, pero me gusta ya más hacia la parte nuclear de fusión o de fisión, ¿verdad? No mucho, no soy muy dado a la parte de plasmas, pero sí, sí un poco de eso son como las partes que a mí me interesan. Ok. Entonces, en 5 minutos voy a explicarles. ¿Les explico en 5 minutos esto o lo dejamos o lo quieren dejar para la próxima clase? Las fuentes de campo magnético. Para explicarles la ley de Biot-Savart. Si es muy extenso, yo diría mejor dejarlo para la siguiente clase. Lo Porque es dejamos algo para la sencillo, siguiente pues, clase. pero ahorita. Okay. Sí, en Depende de la realidad, extensión. la ley de Biot-Savart es el campo magnético de una partícula y eso mismo aplicado a, a una línea de corriente. ¿Ok? Eso es lo que les tengo que explicar. Esas dos filminas nada más. Y después lo otro que necesitamos también es la ley de Ampère, que es algo similar a la ley de, si quieren mejor se los explico el viernes.
La ley de Ampère, que es similar a la ley de Gauss, nada más que aquí, en lugar de ser una superficie cerrada, lo que hacemos son espiras cerradas para generar esos campos magnéticos. Y eso es un poco todo lo que vamos a ver. Igual la otra semana les iba a decir que podríamos tener las dos clases, porque la siguiente semana ya es la semana de descanso virtual. Entonces, si quieren mejor esto se los dejo para la próxima clase. Ok, así. Ahí. Hoy sí, hoy tenía ganas de ver hasta ahí, digamos, ver la teoría de esta semana, pero el problema fue los cortes de electricidad que hubo al inicio. Entonces, bueno, no sé qué les pareció eso, cómo van viendo esta parte, qué les ha parecido el curso, compañeros. ¿El curso o el tema? Bueno, en todo en general. Yo la verdad lo estoy sintiendo muy pesado. Muy pesado el curso. Sí. Yo No, siento no, o también sea, un poco pesado. no el curso en sí, sino que siento que todas las materias como que están dejando demasiados proyectos y mucho de todo, entonces como que todo se pega y digo, a veces uno no tiene tiempo. Ya. También con cálculo, con cursos de otras materias, se hace como una bola de nieve en todas las cosas que se tienen que entregar. Como el Sí. proyecto que tenemos ahorita de física, estamos marcando dejar otro proyecto en cálculo, el examen corto de física, en dibujo también se tienen que dejar asignaciones, entonces eso consume tiempo y hace que se sienta más pesado el curso. Sí, sí. Sí, digamos. Nosotros, la coordinadora de Física 2, yo he hablado con ella y todo, y digamos, la idea que se ha tenido es no dejar demasiados, así como una cantidad exorbitante de trabajo, sino, ¿verdad? Lo necesario como para que vayan demostrando un poco lo que han aprendido. Entonces, por eso ustedes ven que casi de cada 15 días o cada 22 días es que tenemos quizzes o cosas así. Pero sí, sí, esa parte de que se van uniendo cosas, eso es cierto. Entonces, igual ahí, depende de cómo vayan con el proyecto o qué vayan haciendo. Como se entrega en semana 11, si quieren usar un par de días de semana 12, yo no me enojo, ¿verdad? Ah, Entonces, bueno, profe, gracias. pero digamos, la idea central es que semana 12 sea realmente de descanso, por lo menos en la parte de física, para que puedan retomar un nuevo aire, ¿ok? Pero sí, la idea es un poco esa. Entonces ahí es como, ponerle un poco y ya descansar semana 12 para agarrar aire para la parte final. Profe, ¿y qué hace falta? ¿Dos proyectos más o solo uno? No, solo uno. Ah, ok, perfecto. El otro proyecto a mí me parece que puede ser un poco más simple, digamos, que el primero, porque como en el segundo proyecto lo que se quiere que ustedes hagan es hacer alguna demostración de algún fenómeno. Entonces, digamos, pueden agarrar espejos y ¿cómo es que se llama? La idea es que usen materiales caseros.
Entonces pueden agarrar espejos y pueden agarrar, qué sé yo, eh, ay, ¿cómo es que se llaman estos que venden donde los chinos? Láser. Pueden agarrar espejos y láser, que, o vidrios y láser, y ahí pueden empezar a hacer algunas cuestiones, ¿verdad? Un estudiante el semestre pasado lo que quiso hacer fue más o menos como explicar un telescopio, e hizo un telescopio con dos, ¿cómo es que se llama? Con dos lentes de lupas. Entonces ahí los agarró y los utilizó para hacer telescopios o cosas así. ¿Ya? Profe, y otra pregunta. Estaba viendo que ahora al correo nos pasaron la rúbrica para esta fase del proyecto que tenemos que entregar la otra semana. Y Ujú. mi grupo y a mí no nos quedó claro la parte de ecuaciones gráficos, tablas y esquemas. ¿A qué se refiere eso? Que, digamos, ¿cuál es el proyecto que están haciendo ustedes? Como para decírselo un poco directo al proyecto. O sea, como el tema específico o el tema en general de física. No en específico, ¿qué es lo que están Eh, haciendo ustedes? ¿O qué es lo que lo de están los, investigando? lo de los PLCs. Lo de los PLCs. Ajá. Entonces vea usted que en un PLC, digamos, por lo general viene entonces nuestra fuente de poder, que si usted lo quiere automotriz, esta fuente de poder por lo general se utiliza con la batería del carro, ¿cierto? Sí. Que esa es conectada entonces al PLC y, ¿verdad? El PLC tiene distintos elementos, entonces usted puede hacer, digamos, los diagramas de los elementos del PLC más básico que hay, si ahí está conectado siempre una resistencia o a qué se conecta cada una de las terminales o cosas así. Entonces ya tenemos, Ok, es así, es así, no es como que sea muy elaborado, digamos. no, digamos, ese es un poco el asunto. Entonces usted O me sea, puede para, hablar del circuito básico del PLC. Los ajá. gráficos. Los gráficos usted puede ver, por ejemplo, voltaje corriente Ujú, o funcionamientos, que eso siempre, digamos, se le asocia a algún gráfico ujú, con algunas cosas. Entonces, si usted explica esa parte de valores máximos, mínimos o qué es lo que puede tener, entonces todos tienen diagramas y gráficos y cosas así. ujú. Ok, perfecto. Entonces, Ya las ecuaciones que vayan asociadas al PLC, ¿verdad? ajá. A Ujú. partir de eso, entonces esas ecuaciones se pueden calcular a partir de las ecuaciones básicas que nosotros hemos visto. Entonces, algunas de esas ecuaciones básicas o demostraciones se pueden agregar en el proyecto. O sea, como relacionarlo. Exacto. Ok, Y ahora sí entendí. me entienden por qué es por lo que les puse en algunos casos que el tema era muy general. Ujú, ujú. Sí, porque es relacionarlo con uno en específico, con el circuito, digamos. Exacto. Es que yo lo que quiero es que hagan algo muy específico, digamos, algo, este, nada más, digamos, si todo esto es el mercado, que ustedes agarren este puntito. Y ese puntito es el que lo van a explicar a detalle. Eso es lo que quiero. Ujú, ok. Y otra pregunta, este avance bueno, ya la parte final que hay que entregar, ¿es la continuación del avance o hay que enviar solo lo que dice en la presentación, como que decía como introducción, desarrollo y conclusión?
No, no, digamos, el avance ese avance que ustedes me entregaron es como, digamos, la primera parte del borrador del trabajo en sí. Entonces, digamos, ahorita, o sea, corregimos lo que nos puso y Ujú. seguimos el trabajo en el mismo documento, digamos. Sí, sí, Ah, van ok. haciendo, digamos, muchas de las cosas que ustedes me dieron, esa es como la introducción del trabajo. Ujú, ujú. Hay gente que me dio, creo que el que más me dio, si no me equivoco, fueron 36 páginas. Ah, suave. Y esas 36 páginas, digamos, leyéndolas todas, lo que vi es como apenas esa puntita del iceberg de la introducción. Ujú, ujú, Como que se redondea mucho en las cosas y cosas así. Entonces, eso algunas veces también se los marqué. ujú. Está redondeando mucho. Entonces, digamos, eso es como introducir y una que otra, pero uno que otro grupo, digamos, fueron muy, muy, muy pocos, ya empezaron con la parte del desarrollo. Ujú. Entonces, pero apenas, digamos, como el inicio del desarrollo. Entonces Sí, ahí, como ve, como son tablas, son gráficas, son un montón de cosas, entonces la idea es que ese desarrollo va a quedar, no va a quedar tan pequeño. ¿Ok? sí, pero tengo entendido que es como máximo 7 páginas, ¿no? Sí, sí, pero digamos, de esa, a veces depende mucho del trabajo que ustedes hagan. Yo con Ah, ok, eso de perfecto. que, sí, yo con eso de que me entreguen 15 páginas, 20 páginas, si me entregaron un trabajo de calidad, yo no tengo problema. Sí, ya Ya. no es tan estricto con ese límite, digamos, de páginas y así, mientras está bien el trabajo. Sí, exacto. Nada más que lo que sí es que les pediría más tiempo para poder revisarlos todos, para poder entregarles las cosas revisadas, porque si son trabajos sumamente grandes, de eso también me va a conllevar muchísimo, me va a llevar mucho más tiempo leerlo y analizar el contenido, Ujú, ujú, ¿verdad? Porque no es como cuando uno está leyendo el periódico. ujú. Sí, obvio. Entonces, y ustedes vieron que sí me tomé, digamos, traté de que vieran ahí y de escribirles en todo lado para que vean que sí me tomé el tiempo como de leer todas las diferentes cosas y las estructuras y todo eso para, para revisar ese trabajo. Entonces, digamos, ahí el asunto más que todo sería en esa cuestión del tiempo de revisión, ¿verdad? Por el Ujú. resto, no, yo no les bajo porque lo hicieron muy largo. A mí, en realidad, yo tengo una filosofía, que a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Yo no soy tan Sí. estricto con muchas reglas y muchas cosas que se dan en el TEC, sino, digamos, yo a lo que voy es que ustedes realmente salgan del curso entendiendo y aprendiendo cosas. Ujú, ujú. Ya, esa es básicamente la filosofía que tengo yo cuando doy los cursos de física. Sí, eso es lo importante de entender, de aprender. Ujú. Sí, que Pero ustedes puedan ser buenos profesionales y que, digamos, yo por lo menos haber dado un granito de arena en esa formación. y otra cosa, no sé si ya sabrá, pero como cuando nos estarán avisando a todos en general, como si el semestre es virtual o presencial o qué. Ok, eso del El siguiente, digamos. próximo semestre, física, a como estoy viendo, a como hemos visto los casos y la vacunación y todas esas cosas, y verdad que eso está de locos todavía. Ujú.
Física, por lo menos, sí se está planteando de hacerlo virtual. Ujú, Ya el rector está solicitando empezar a volver un poco a la presencialidad, pero ¿cómo es? Hacerlos semi-virtuales, los cursos o cosas por el estilo. Pero sí, física lo vimos en el consejo pasado y estábamos viendo y planteando seriamente en seguir el otro semestre en virtual. ujú. Ya. No, sí, o sea, es que digo, yo siento que si, bueno, es que yo sé que hay algunas universidades como de otros países que a uno no escoge como, uno no matricula los cursos que uno quiere, simplemente le dan el horario y ya vaya a las clases que tenga que ir, digamos. Entonces, Más o en menos, pero teoría, sí, sí. sí. O sea, si eso se hiciera, sería como mucho más fácil, porque así podrían organizar a todos por materia y que solo vayan tantos días a la semana, pero específicamente, porque así no choca con otra gente y no habría tanta aglomeración, digamos. Pero ahorita no se puede porque no todos tienen la dicha de matricular el primer día y tener un horario lindo. Exacto. Ese es el problema. Pero sí, digamos, por lo menos en los cursos de física sí estamos pensando en seguir virtuales. Ah, bueno, súper bien. Sí, hemos visto que, digamos, nosotros, en el momento en que llegó la pandemia, nosotros tratamos de adaptarnos lo mejor posible. Ujú, Ya hicimos cambios drásticos en evaluación, cambios drásticos en todo. ujú, Y, ¿cómo es que se llama? Sí, la forma de dar clases. El primer semestre fue de locos. Todavía estoy cansado desde del primer semestre ujú, ujú, porque de ahí agarramos y en todos los cursos hicimos videos, hicimos ejercicios a lo loco, eh, ¿verdad? Para generar folletos y generar cosas. ujú, De- digamos, fue un semestre que estábamos trabajando casi que 20 horas, 7 días a la semana y 4 horas para dormir, comer y bañarse, No, básicamente. sí, sí, me imagino. O sea, yo lo que estaba hablando con unos amigos es que cuando ya regresemos a la presencialidad, o sea, como que, que nos den como una introducción a la presencialidad, porque yo no he llevado cursos presenciales, o sea, yo no he llevado hasta ahorita cursos presenciales, todo ha sido virtual. Ah, O todo sea, lo yo no sé lo llevado que es. virtual. Sí, o Perfecto. sea, solo tuve como 4 semanas, una cosa así presencial y ya, pero no, nunca tuve quizzes, nunca tuve y examen, no hice nada presencial. Ya. Sí, no, O no. sea, ahí cuando ya se regrese, como que a uno le hagan como, no sé, una introducción ahí Una lenta. introducción a la presencialidad. Sí, Porque si no, no. no, No, pero ahí, si ustedes lograron acostumbrarse un poco a este ritmo, la parte presencial siempre es un poco más suave, porque, digamos, hay menos, la cantidad de evaluaciones son menores en la parte presencial que en la parte virtual. ujú, Sí. sí, eso sí. Porque, digamos, pero ya están los exámenes y están otras evaluaciones que sí son un poco más pesadas. Ujú, Pero sí, digamos, mm, aquí yo les hablo de física porque es donde hemos hecho un poco esas cosas. No sé si ujú. ustedes han visto un poco diferente la organización con las diferentes escuelas. Yo creo que sí, la verdad. Siento que todas están como muy parecidos. Tipo, hay algunas tal vez como por cátedra que se organizan mejor que otras. Tipo, me gusta mucho cómo se organiza física o también cálculo el semestre pasado. O sea, todo lo tienen como muy estructurado y no sé, como que, no sé, hacían que las clases fueran como chivas, digo yo. Ok. Pero hay otras, hay profes que duran a veces como 6 horas o sí, bueno, no tanto, como 4 horas dando una clase, una cosa así, o sea, como que se les olvida que hay un reloj. Sí, 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 no.
Yo soy de esos que presencial, digamos, virtual también se me olvida, ¿no? Ya son las 7:12, pero ¿cómo es que se llama? Trato como, cada vez trato como de ir limitando un poco esas cosas. Ujú. Yo es que a No, pero sí, te veces, aguanta. sí, a veces quiero hacer como tantos ejercicios y tantas cosas y se me va el tiempo muy rápido. Sí. Y como yo no tengo problema en explicar 10 veces lo mismo, entonces a veces ahí es donde se me va más que todo, donde se me va mucho el tiempo, como Ujú. viendo esas cosas. Entonces, ese es el asunto. No, sí, pero Pero sí, igual no es como que duelen tanto. O sea, lo normal, digamos. sí, sí. Ok. Profe, ¿no sabe qué Sí, laboratorios van a abrir para presencial el otro semestre? presencial, Laboratorios. laboratorios. Creo que laboratorios en física van a seguir siendo virtuales. El que sí se está planeando presencial, pero ese ya es para último año, es el de metrología, digamos, en el área de física. Instrumentación también sería virtual, entonces. Ese no estoy seguro porque no se ha hablado mucho al respecto. Instrumentación creo que lo da un profesor de electrónica, si no me equivoco. No sé, en el plan aparece que es un curso de carrera, entonces pensé que lo da física. Sí, 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 pero digamos, la escuela de física contrató a alguien de electrónica para darlo. Entonces, pero sí, digamos, ese no es completamente necesario que sea presencial porque se ve mucho lo que es la parte de programación. Entonces, los diferentes tipos de señales y cosas por el estilo, pero sí, sí se puede dar virtual. Entonces, creo que ese va a seguir siendo virtual. Ok, gracias. Ujú. Sí, entonces ahí, ese es el asunto. Bueno, voy a despedirme de los que están viendo el video porque